libros con un enfoque que vamos a tratar de ver, si les parece bien, que es tratar de ver qué se transmite, qué se preguntan, cómo abordar la transmisión a 50 años del golpe de lo que pasó en la dictadura con eso que nosotros ya no somos, los jóvenes. Habla por vos, habla por vos. Chicos, hay un chico que nació en el 2003 ahí. O sea, está con nosotros, por un lado, Mónica Zweig. Ya ustedes tal vez la conocen, si no se las presento. Es escritora, abogada que trabajó en los juicios de lesa humanidad. Yo creo que conozco toda su vida porque leí Una familia bajo la nieve. Yo creo que todo real lo que cuenta acá. Y también acaba de sacar Avisale a mi mamá, una novela sobre alguien que tenga una monografía sobre la dictadura, un pibe y la irrupción de la inteligencia artificial en ese proceso. ¿Qué haces, Mónica? ¿Cómo andás? Buen día, buen día. Muchas gracias por ese espacio y esa charla. Me emociona, me intimida todo eso. Yo quiero decir algo para ser 100% honesto con la audiencia. Yo a Monu la conozco hace más de una década fácil, porque anda en el universo de Sol, en el mundo del teatro. Yo la he visto actuar, pero de hecho ella es autora y protagonista de Cuarto Intermedio, una obra de teatro sobre los juicios de lesa humanidad. Sí, exactamente. Y como ustedes notan, tiene un tono francés porque vos sos francesa, sí, básicamente. soy francesa. Y si es cierto lo que dice tu primer libro, un poco descubriste quiénes eran tus padres que estaban en el exilio, ya cuando estabas avanzando en tus años, y ahí te empezaste a relacionar con la dictadura y te transformaste en esto que sos hoy. Claro, es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay transmisión de la historia familiar, de la historia del país de donde vienen los padres, y qué se hace con eso, ¿no? Algunos elegirán otros caminos, yo elegí ese. Ahora te quiero indagar sobre eso porque del otro lado la tengo a Marina Franco, historiadora especializada en la última dictadura, que publicó con la gente de Pequeño Editor. Hola Marina, ¿cómo andás? Ahí tenés, hablarle al mic, así. Hola Jairo, y a todos. Gracias por venir también, que publicó La última dictadura con ilustraciones de Pablo Lobato, un libro para chicos desde los 10 años sobre la última dictadura. Y yo creo que ahí hay un punto que comparten los dos textos, el de Avisar a mi mamá y el de Marina, que ahora les quiero preguntar, que tiene que ver con que en los dos aparece contar qué pasaba antes de la dictadura. Aparece un tramo de cómo se llegó al 24 de marzo y hay un momento también donde el chico que está haciendo la investigación empieza a tener un ida y vuelta sobre la violencia armada, y se da ese ida y vuelta de interés de saber básicamente si lo que está recibiendo de, bueno, los militares intervinieron porque había violencia armada, es una guerra porque de otro lado ponían bombas, lo ponen en cuestión. Y quiero indagar sobre eso, pero te hago el primer disparador de lo que dijiste vos. ¿A vos te tocó vivir una familia donde no te transmitieron lo que pasó en la dictadura cuando tus viejos eran exiliados de la dictadura en Francia? De hecho, en el libro vos decís que cuando aterrizan tus viejos en Francia, en el libro anterior, es el momento del golpe. Claro, en la vida real... Para mí todo lo que viste ahí es la vida real. No me digas ahora que es ficción. Hay ficción porque la ficción es lo que me permitió escribir ese libro, justamente. Fue un descubrimiento para mí. La ficción estaba muy trabada en la escritura y cuando descubrí que podía inventar, podía contar otras cosas, eso me liberó y no impide contar lo que uno quiere contar, claro, desde un lugar más emocional, más sincero o más autobiográfico, si uno quiere decir. En este caso, en la vida real pasó, de verdad que mi mamá se tomó el último avión que salió de Argentina antes del golpe. Y bueno, yo lo descubrí muy de grande, ya en el 2008 lo descubrí eso. Como que me crié sin saber eso. También me crié sin saber que el 24 de marzo del 76 había habido un golpe de Estado en Argentina. ¿Es parte de ficción o es realidad? Cuando estoy hablando del libro anterior, ahora después vamos a hablar del nuevo. Cuando vos decís que, no sé, alguien de la embajada uruguaya te dijo, no, pero está el acto del 24, y la persona de ficción dice, ¿qué hay el 24? O sea, esa parte donde vos descubrís... ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Yo ya trabajaba en derechos humanos, ya me estaba especializando en derechos humanos cuando me enteré de la historia más cercana de mi familia. Y de hecho, o sea, se mezcló un poco las dos cosas y me generó una incomodidad de no saber dónde ubicarme. Porque como yo me había formado como abogada o jurista en derechos humanos, de repente tener que toparme con mi propia historia y decir, este fallo que cuenta la tortura en Chile, tal vez algo que le pasó a mi papá y esas cosas,
Y ahí como que me preocupé, dije, ¿cómo voy a seguir haciendo mi trabajo desde el lugar profesional si tengo esta historia? Entonces, como ahí busqué, sigo buscando, creo que es algo que se va renovando, un espacio propio, digamos, en relación a esta historia, y para mantenerme profesionalmente, encontrar la buena distancia, digamos. Ahora está hablando Mónica Zweig, ahora vamos a hablar con Marina Franco y vamos a armar acá una charla entre todos, pero ¿hay algo de tu experiencia de descubrimiento tardío de lo que pasó en los 70, en la dictadura puntualmente, en tu decisión de escribir una historia, está bien, una novela de un pibe al que de golpe le dicen hace una monografía y él tira la dictadura y de golpe queda ahí y tiene que empezar a descubrir? ¿Hay algo que une esa Mónica Zweig y ese descubrir con la idea de, che, hay un libro para escribir ahí? ¿Cómo se unen los dos puntos? Bueno, primero el libro me invitaron a escribirlo y fui yo la que propuse escribir una ficción, pero me gustaba la idea de tener justamente un protagonista que tiene que buscar la historia, porque tal vez algo que sentí muy cercano, porque es algo que me pasó, como descubrir a los 25 años que había habido una dictadura en Argentina y que mis padres habían reencontrado el 24 de marzo de 76, fue un poco fuerte, pero la pregunta era ¿dónde? Yo vine a buscar un poco esta historia en los juicios de lesa humanidad, pero no podía poner un protagonista de 15 años yendo a un juicio de lesa humanidad, y veía a los adolescentes a mi alrededor que usaban todos inteligencia artificial en lo cotidiano, como qué pongo en la valija, cuánto sale en un viaje de 15, como un montón de cosas, y dije, bueno, la tienen que buscar ahí en la inteligencia artificial. Y pensé que también era me gusta pensar en las contradicciones para hablar de la historia más grande, y pensaba, era una contradicción de buscar el pasado en un instrumento tan del futuro como un celular, digamos, y me gustaba trabajar esa contradicción. Sí, porque no sé cuánto se puede contar sin spoilear, pero de golpe en la búsqueda de la inteligencia artificial de que le dé respuestas para la monografía sobre la dictadura, empiezan a pasar cosas del mundo de la ficción, le empieza a hablar gente en la aplicación que es parecida al ChatGPT. Sí, pero aparte muchas veces en la inteligencia artificial real, vos vas guiando a la inteligencia para que te vaya diciendo lo que vos querés escuchar, lo que vos querés leer o, bueno, escuchar si le pones audio. Entonces pensaba esto, digamos, ¿cómo haces para que la inteligencia te diga algo verdadero, en definitiva? Bueno, y aparte esa es la idea de la alucinación que juega en la inteligencia artificial. De hecho, acá dice una novela alucinada sobre la dictadura. Es que de repente la inteligencia artificial se vuelve loca. Como que lo pensé como que la inteligencia artificial es infiltrada por voces de los 70. Entonces empiezan a aparecer esas voces del pasado a través del celular, y al protagonista está un poco, ¿qué voy a hacer con eso? Un poco asustado, y me gustaba también la idea de que el pasado sea como la memoria, una irrupción, como algo que uno no puede controlar, que va a brotar, va a aparecer, y me gustaba la ciencia ficción para abordar el tema nuevamente, buscar otras formas. Quien habla es Mónica Zweig, que está ahora presentando Avisale a mi mamá, que tengo acá. ¿Lo pensaste para adolescentes puntualmente? Yo hice el ejercicio, se lo di a mi adolescente y preadolescente que tengo en la familia como ejercicio. Y ambos ahí lo masticaron y los atrapó. ¿Vos lo pensaste para ese público? Está pensado para ese público, sí. Pero para los adolescentes adultos que somos también. Es lo que somos, tal cual. Mónica es, además de escritora de ficción, una persona clave en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, con mochilas de causas enormes que han terminado en sentencias. Para mí por eso también es capaz para la ficción. Totalmente. La ficción ahí te alivia, no es que tenés que mirar bien la fecha y no equivocarte de la fecha, de la foja, de la... Claro. Sí, hay un escape total. Hay algo que quiero entender. Vos estudiaste Derecho, te especializaste en Derechos Humanos sin saber tu pasado, viniste a la Argentina y te quedaste acá. Sí, o sea, vine por 5 meses y bueno, descubrí el teatro argentino y los juicios de lesa humanidad en Argentina, y las dos cosas me atraparon. Y que acá hay algo para aprender, o sea, vine con eso, y es como eso también, el libro ese, Avisar a mi mamá, está escrito como desde un lugar de mucha humildad, como no desde un lugar, quiero dar una lección a alguien sobre lo que hay que pensar, sobre lo que hay que saber, cómo se busca, sino realmente un lugar de, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Estamos todos ahí tratando de entender algo,
a ver qué pregunta podemos sacar, y también con el objetivo que esto no sea un punto de partida nada más, como que realmente las personas que lo lean se sientan libres de decir esto es un cachivache, esta pregunta es malísima, esta palabra no la usan los adolescentes, como que sea intervenido ese libro, que sea un punto de partida para que los jóvenes, quien sea, puedan reescribir sobre este libro, que lo tachen, que lo cambien, que lo pierdan, pero que sea solo un punto de partida. Y una pregunta que no tiene que ver con la ficción, sino con la realidad. Vos con tu familia, o sea, tu familia en realidad con vos se fueron a vivir a otro país, ¿y volvieron ellos o no volvieron nunca más? ¿Y qué pasó cuando vos decidiste quedarte, cuando dijiste, che, me quedo acá? No, mi papá me vino a buscar. No, contá eso. No, porque debe ser muy difícil para ellos escapando tremendo. de una realidad y de repente que tu hija se quede en ese lugar. O sea, el miedo supongo que lo tenían. Sí, fue un proceso de muchos años. Pero sí, hasta el día de hoy creo que no es una decisión fácil ni para ellos ni para mí, porque bueno, también estoy acá, podría estar allá. Estoy acá. Yo me iría a Francia, perdón. No. Para mí, con ficción, entender la vida de Monu, ficción, una familia bajo la nieve. Ay, pero ahora ya te decepcionó. Que no es todo real, pobre. La parte de el amante del que lo viene a abrazar en el bar es ficción. No voy a contar. Decime que es real, vos decime todo real, todo pasó. Bueno, perdón. Este es Avisale a mi mamá, el que está hablando de la adolescencia, la búsqueda de entender la dictadura y la irrupción de la inteligencia artificial, súper recomendable en esta idea de transmitir 50 años después del golpe. Y acá está Marina Franco con este libro de la gente de Pequeño Editor, a quienes les agradecemos siempre, que son muy chinos y nos mandan siempre libros con muy buena onda, y con ilustraciones de Pablo Lobato. Presenta este libro que se llama La Última Dictadura para, yo haciendo el cameo así y está el gráfico ahí, para chicos desde 10 años, dice el libro, con gráficos, con textos también. ¿Desde qué punto de partida te planteaste trabajar un texto para esas edades, Marina? Gran pregunta. ¿Desde qué punto de partida? Dos cosas. La enorme preocupación por el crecimiento de los discursos negacionistas, de lo que llamamos negacionismo en los últimos años. Y la segunda, que es distinta, pero que suma, y es que también en los últimos años descubrí que las generaciones más jóvenes sabían mucho menos de lo que nosotros creíamos que sabían sobre el tema. Y me di cuenta con la película Argentina 1985, todo lo que se armó en torno a la película y charlas con gente joven que me devolvían, pero yo eso no sabía, pero los vuelos de la muerte, los juicios, no sabían. Y ahí me di cuenta que había algo que había que contar o que se podía contar o que yo podía usar los instrumentos que tenía como historiadora, yo hace 25 años que trabajo sobre la represión, y que podía usar esos instrumentos para contar desde la historia, es decir, no necesariamente desde la memoria, que era la construcción que se hizo en los últimos años, sino contar desde la historia. Y lo voy a decir con algo que los historiadores no decimos porque no está bien, pero es contar los hechos tal cual sucedieron. En el sentido de que... ¿Tomás mate? Sí. Nunca pensé que iba a tomar un mate acá con ustedes. Bueno, ¿en el sentido de? En el sentido de que... los hechos por sí solos y todos dichos, sin ningún hueco, sin ningún silencio, es lo que decías hoy más temprano, ningún hueco, ningún silencio, ningún ocultamiento de nada, muestran la gravedad absoluta y brutal que fue la dictadura. No hace falta disfrazar nada, ni sobre todo, ni silenciar ninguna primera parte de la historia. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces para que un libro de esas características, con los hechos mismos que son muy pesados, no le resulte pesado a un chico de 10 años, por ejemplo? Bueno, ahí es el trabajo sobre el texto, es decir, es escribir sencillo, corto, pero sin simplificar. Claro. No me pregunten cómo lo hice, pero ahí está. Pero en todo caso, es mucho trabajo para, por ejemplo, a un chico no le puedes decir el proceso histórico, los actores del poder. A un chico tenés que decirle los empresarios, la iglesia, los militares, ¿no? Claro. Entonces, es trabajar con eso para ser muy clara, muy sencilla, a la vez corta, porque los chicos leen poco texto, entonces había que ser muy concisa al respecto. ¿Cómo se logra hacer eso? Bueno, en realidad hay que tener mucho conocimiento muy profundo de los temas para poder hacer esto que se llama divulgación.
Es decir, hay que conocer muy en profundidad para después poder pasar a un lenguaje más sencillo, más corto, más claro, ¿no? Yo creo que ahí me ayudaron dos cosas. Muchos años de dar clase y muchos años de la investigación acumulada, no mía, por supuesto, sino del mundo de las ciencias sociales sobre la dictadura. Entonces hay mucho saber acumulado para poder simplificar eso y contarlo de manera sencilla y clara para los chicos, ¿no? Y quiero ir al punto ese, porque ayer cuando estaba preparando la entrevista, yo justo había marcado en el libro de Mónica el momento del diálogo sobre, pero había gente que ponía bombas, pero hay gente que dice que entonces los militares intervinieron bien, y hay un tramo tuyo acá en el libro donde también está lo que pasaba antes, lo que hacían las organizaciones armadas, el debate de violencia armada de la guerrilla, irrupción de la dictadura, plan sistemático de terror. Y yo hoy planteaba temprano la idea de, con lo que es hoy el acceso a información, con lo que es la cantidad de cosas que los pibes pueden encontrar sobre todo, tratar de hablarles de la manera más, yo decía, adulta, no sé si esa es la palabra, pero como vos decís, sin subestimar, sin infantilizar de todo bueno, acá buenos, malos, esto empezó este día, antes no. Hay algo que por ahí, en la búsqueda de transmitir memoria, fue un problema que tuvo ese mensaje, y yo lo que tengo como objetivo, si se puede en este ratito, es hacer ese abordaje para no regalarle gente a la ultraderecha que te va a decir, ¿ves que te están diciendo que esto no pasó y pasó? Entonces, ¿cómo poder dar información y decir, no son cosas iguales, esto estaba mal, pero tiene este contexto, esto es lo que hace el Estado, y ustedes lo abordan las dos? Así que te doy pie a vos, Marina. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Qué pensás que hay que transmitir de, por ejemplo, la violencia armada barra lo que fue la irrupción de los militares con el terrorismo de Estado? Te cuento primero un secreto. Yo escribí el libro, en algún momento el año pasado con Mónica nos cruzamos, las dos nos contamos lo que estábamos escribiendo. ¿Me jodes? No. Esto se sabe ahora. Secreto, dijo. Secreto. Pero estamos revelándolo acá en vivo. Hay micrófonos, ojo. Y nosotros ayer preguntándole, ¿se pueden cruzar al aire? Ya estaban tomando mate hace un año. Yo le dije a Maga que nos conocíamos. Claro. ¿Y qué pasó? No, las dos nos contamos, pero no entramos en detalles, estábamos en medio de otra reunión, etcétera. Cuando sale el libro de Mónica y lo leo, sentí un profundo alivio porque Mónica estaba en la misma sintonía que yo. Digo, bueno, entonces efectivamente estamos en la misma línea de esto que vos estás diciendo. No hay temas incómodos en esta historia. Claro. Es decir, yo creo que hay tres cosas que uno podría decir como temas que en los últimos años han sido tensos y siguen siendo parte del debate público. Algunos más que otros. Uno, efectivamente, la violencia de las izquierdas antes de la dictadura, que es el argumento fundamental de memoria completa y del negacionismo. Dos, el número de desaparecidos. Tres, ahora perdió un poco de importancia, el rol del peronismo en el crecimiento de la represión antes de la dictadura. Claro. Son los tres temas incómodos. En el libro están todos puestos blanco sobre negro y explicados porque, vuelvo a decir, porque me parecía que, en historia no hay temas incómodos. Si vos das cuenta de esas cosas, no cambia absolutamente nada, un ápice lo que fue la dictadura. Totalmente. Y lo que el libro trata de demostrar es que no importa qué violencia pudiera haber existido antes de la dictadura, el proyecto dictatorial fue una cosa radicalmente distinta, que no es ni la consecuencia ni el reflejo de la violencia de las izquierdas. Es un proyecto de disciplinamiento social que es completamente distinto a lo que hayan hecho las izquierdas antes. Y ahora, para darte pie, Mono, también es incómodo pensar solo el 24 sin el resultado de las semanas posteriores o ya los años posteriores, porque el 24 había, como no sé, el otro día lo decía Felipe Piña, que está sacando un libro del 76 también, la incomodidad de ver hoy para atrás que había o respaldo, tolerancia o expectativa o acompañamiento o algo de todo eso con la irrupción de la dictadura. Como decía hoy el periodista holandés que entrevistó a las madres, es decir, yo había mandado una nota el día anterior diciendo acá hay apoyo para que pase algo, y yo lo traía al presente. La gente cuando vive determinado tipo de caos apoya cualquier cosa. Lo podés pasar al extremo con las bombas o la inflación en los 70 apoyando la dictadura, o lo podés traer al 23. Si la inflación se te va al 200%, apoyás a Milei. O sea, hay algo que cuando vos mirás solo el 24 también es incómodo. Decís, bueno, no, llegaron los malos y mirá cómo... Pará, llegaron porque había un consenso, además de que iban a traer orden. Y también es esa incomodidad para contar en la historia y para contarle a los chicos. Te agrego una cosa más, y esto habla del presente. La gran pregunta de la historiografía sobre la dictadura es cómo fue posible, y cómo fue posible desde el punto de vista social, no solo de los dictadores, sino cómo la sociedad argentina llegó a apoyar un golpe de Estado y llegó a ser indiferente o apoyar la represión. En los últimos años, y insisto, hace 25 años que esto se discute, en los últimos años, con la llegada de la extrema derecha al poder en la Argentina, yo me dije, fue así.
fue así que la gente puede ser indiferente. Es decir, a mí el presente me hizo entender algo que profesionalmente investigaba hace 25 años, pero fue la experiencia presente de decir, es así como se construye el consenso, el apoyo o la indiferencia a las cosas más atroces, ¿no? Entonces ahí hay un link entre pasado y presente que efectivamente es una pregunta sobre nosotros mismos. Es Marina Franco, a quien escuchás, autora de La Última Dictadura, libro de pequeño editor, con ilustraciones de Pablo Lobato. Después te voy a preguntar algo porque parece que ahí está infiltrado el punto de una niña en la dictadura, dice, y me interesa saber quién es, para ver cuánto hay de ficción y de realidad. No, periodismo acá. Pero está también Mónica Zweig, que ustedes la escuchaban hablar más temprano, que tiene ese momento donde se da el diálogo de dos compañeros, Teo y Mora, que están haciendo las monografías sobre, pero ponían bombas, pero ¿y qué había que hacer con los que ponían bombas? Bueno, juzgarlos y llevarlos a la justicia y condenarlos por los delitos que cometieran, y la diferenciación, como obviamente queda claro, respecto de un plan sistemático desde el 24 de marzo. ¿Por qué sentiste que tenías que poner ese intercambio ahí también, aprovechando lo que decía Marina? No, porque me parece que es parte justamente de las cosas que preguntan los jóvenes, y que escuchan eso todo el tiempo. Claro. Entonces te lo retrucan como, bueno, pero si ponían bombas, había que hacer algo. Y bueno, hay que buscar la forma de contar esta historia como para que pueda para que justamente estas cosas que fueron tan difíciles de cuestionar, de hablar, por lo menos en los últimos años, hacerles llegar y liberar, soltar la palabra en relación a eso, que uno pueda preguntar sin sentirse de extrema derecha porque hace esa pregunta también, como habilitar las preguntas de todos, no solo de los jóvenes que ven TikTok, pero yo en un momento trabajé mucho con el tema de los juicios, tratar de sacarlos del tema del tribunal, porque estas preguntas un poco aparecen en los juicios, como hay casos y que son más complicados, más y me parece que es algo que va a seguir apareciendo. Esas preguntas van a seguir apareciendo, por suerte vamos a seguir hablando de todo eso. Sí, ahí me dejaste agregar algo, que es algo que hemos comentado con Mónica también, y es que desde el punto de vista de los chicos, las chicas, los adolescentes, todas las preguntas son legítimas, es decir, no las podemos obturar porque desde el discurso de lo que hay que pensar hay una suerte de credo de lo que hay que pensar en relación con que la dictadura fue muy mala y que por lo tanto no hay que hablar de otra cosa. Entonces, los chicos formulan preguntas que son legítimas y que tenemos que poder responder desde la historia, no diciéndole, tenés que pensar que fue terrorismo de Estado. Ok, lleguemos a saber que es terrorismo de Estado explicando primero todo lo que sucedió y todos los datos y los hechos de ese proceso. Entonces, a la pregunta de los pibes sobre el número, sobre lo que fue la dictadura, sobre la violencia de las izquierdas, hay que responder realmente con información. Esa pregunta es legítima y es válida. Entonces me parece que buena parte de lo que ha pasado en algunos momentos es que esas preguntas quedaron obturadas por tenés que creer que fue terrorismo de Estado. Lleguemos a saber por qué es terrorismo de Estado. Eso te quería preguntar. Siempre hubo negacionistas o gente que bancó la teoría de los dos demonios, lo que fuera. ¿Por qué crees que en los últimos años se dice abiertamente algo que era como tabú? Mira, en realidad, a ver, los discursos de memoria completa efectivamente existen desde la dictadura. Sí. Desde la dictadura. Incluso antes estaba construyéndose la justificación de la idea de la guerra, etcétera. Sí. Ahora, lo que pasa es que con la llegada de las extremas derechas en la Argentina y en el mundo al poder o a posiciones importantes en el debate público, esos discursos encuentran audibilidad, encuentran escucha, encuentran una legitimidad que creíamos que no existía. Ese es el punto. Creíamos que esto no existía. Ahora, esto es lo que se llama la ventana de oportunidad, ¿no? Encuentra una ventana de oportunidad para expandirse. Pero el problema es que muchos sectores juveniles que no participaban de este discurso negacionista, de memoria completa, empiezan a comprar este discurso porque forman parte del universo de la extrema derecha y que entran a la extrema derecha por razones más económicas, políticas, sociales, que no es el discurso negacionista, pero que terminan comprando esa parte del discurso. Sí, pensaba también en esta idea de que fue tan nefasto lo que pasó, como decís, bueno, tal vez desde la inocencia querer, entre comillas y mil comillas, justificar algo.
¿no? Desde el relato, incluso desde el no saber. Entonces, sí, no, pero fue tan grave que no pudo haber sido solo de esa forma porque era terror, ¿entendés? Entonces me parece que tiene también que ver un poco con eso, capaz que no, pero en algunos casos puede ser. Sí, la idea conspiracionista, ¿no? Siempre hay algo que no me dijeron, ¿no? Y esto crece mucho en las extremas derechas, en el mundo entero. Bueno, no me dijeron qué pasaba con las vacunas, no me dijeron qué pasaba con los dinosaurios, porque estamos negando los dinosaurios. Ahora cuestionamos dinosaurios. Sí, claro. Wow, ahí sí, hay dinonegacionismo. Sí. Y después también hay un componente que es más para quilombo, que yo creo que también juega en una parte de la generación, que tiene que ver ya no estrictamente con lo que pasó en los 70 y el debate de violencia de izquierda, terrorismo de Estado y esa discusión, sino ya con la irrupción de la partidización de la lucha por los derechos humanos, porque a mí me encantaría que hoy los medios no hablaran de es una marcha de la oposición, por más de que obviamente va a ser opositora por el discurso negacionista del gobierno, sino que es una marcha de la sociedad argentina. Lo que pasa que, y no hay que, para mí tampoco, hacerse los boludos con eso, de que hubo un momento donde se partidizó, se transformó en un acto partidario, y me imagino, yo lo viví en unos grupos de chat de papis de estos días, donde había gente todavía hoy diciendo, yo no voy a ir a una marcha acá, de la gente que está organizando, y vos decís, pero no tiene nada que ver. Es cierto que hay una columna de la Cámpora, etcétera, pero hay algo de todo eso que pasó que también sumó a la pérdida de poder transmitir un mensaje y que sea recibido, no como me está bajando un línea un gobierno, no, te estoy contando la historia de un país. Entonces, no sé. Sí, yo creo, o sea, a la pregunta de Evo, efectivamente, por un lado tenés el crecimiento de las derechas, pero por el otro tenés una reacción que hizo que la crítica al kirchnerismo y el crecimiento del antikirchnerismo en los finales de la década del 2015, 2017, etcétera, se transformara también en discurso anti-memoria, anti-denuncia del terrorismo de Estado. Sí, ¿no? Quedaron asociados. Si te parás del lado contrario, tenés que pensar lo contrario del kirchnerismo hasta en la dictadura. Exactamente, ahí quedó tan asociado kirchnerismo y discurso de la memoria que efectivamente la crítica al kirchnerismo se llevó puesto el discurso de la memoria, ¿no? Ella es Marina Franco, está Mónica Zweig, también se escribe Zweig, pero se pronuncia Zweig. Nunca te lo pregunté en todo este año que te conozco. Sí, verdad, el abrazo en el bar y no le pregunté el apellido. Zweig. Sí. Es muy también conmovedor que una de las monografías que hacen las personas, los chicos que están en la historia, justo él hace una chica sobre las marchas del 24. Y entonces al final está la monografía que ella hace sobre las marchas del 24. Te pregunto primero a vos, no a la persona de ficción, a la real. Voy a ver ¿Cuál fue? ¿Te acordás cuál fue tu primera marcha del 24? Sí. Fue la marcha del 24 de marzo de 2008. Y porque llegué ahí 2 meses antes. Yo lloro en las marchas. No. Después de muchos años también en algún momento dejé de ir porque decía, buenísimo, va todo el mundo, entonces yo puedo descansar. Claro. Como que ya estoy con el tema todos los días pero ahora últimamente estoy disfrutando mucho de ir a las marchas. Y lo que siempre me llamó la atención, y por eso viene el personaje, nace de ahí, de ver gente que yo conocía que llevaba a sus hijos a las marchas. Y verlos crecer todos los años, lo veía una vez por año en las marchas. Y es un poco, el personaje de Mora viene un poco de esa pregunta de qué pasa con estos jóvenes que yo vi en las marchas cuando eran bebés y ahora tienen 15 años. Sí, tengo unas ganas de leer lo que dice, pero no lo voy a leer para que si no voy a spoilear el libro. Lo que dice Mora sobre la marcha. ¿Vos te acordás de tu primera marcha? No con precisión, pero debe haber sido entre cuarto y quinto año del secundario, cuando me acerqué al centro de estudiantes y me empecé a interesar en la política, debe haber sido en ese momento vago. Y después, por supuesto, ya en la Universidad Estudiando Historia, ahí sí era como mucho más importante y significativo. Pero desde entonces voy a todas las marchas y forma parte como de mi cultura política fundamental el 24 de marzo. ¿Y qué piensan que significa hoy, la marcha de hoy, que desde el mediodía va a tener distintos puntos de concentración, se va a leer el documento a las 4 de la tarde? ¿Qué significa hoy, Mónica, para vos la marcha? Y hoy para mí es un golpe de emoción, para decirlo de alguna forma. A mí me encanta lo que está pasando con todo lo que se está armando alrededor, incluso la vigilia de ayer. Yo no pude ir, pero veía las imágenes y me agarra como escalofríos. Yo creo que hoy va a ser también algo así como muy fuerte, es muy simbólico y es también una manera de volver a hablar de la democracia, o sea, decir queremos democracia, queremos seguir estando en democracia y
es lo que nos merecemos, siento. ¿Quién es esa nena que está ahí en el libro sin revelar? No, esa nena es el libro es realmente un trabajo en equipo con los editores de Pequeño Editor, Pablo Lobato y yo como historiadora, y entonces la nena es una propuesta de la editorial para poder dialogar con los chicos, directamente para hablarle a los chicos. Entonces el relato histórico, que decía antes, es sencillo y claro, pero además hay una nena que interpela al pibe, a la piba lector, ¿no es cierto? Con la idea de hablarle directamente. No soy yo. No. Bien, voy aclarando, ficción en realidad, voy aclarando. Pero espera, la obra del artista. Tengo una vuelta de tuerca. Mirá. En el libro está mi historia de niña contada. Hay un momento del libro en que para bajar el relato histórico a lo que los chicos pueden entender, el sentido de contar historias concretas de personas concretas y reales, es decir, ¿cómo le explicas a un chico lo que son las políticas neoliberales de la dictadura? Entonces, más allá de que eso sí está dicho en el libro, después hay historias, por ejemplo, de un comerciante que tenía un negocio y cuando empiezan a entrar las importaciones, no puede los productos se abaratan, después las importaciones se acaban, no puede vender más y cierra. Entonces, hay muchas historias así contadas en una parte del libro, y una de esas historias es la historia de una profesora de lengua que no puede dar literatura latinoamericana y que el papá no tiene trabajo y que los chicos no pueden ni comer un helado. Y es mi historia infantil. Cuando yo tenía 5 años, mi hermano de 2 años pide un helado y yo le pego un codazo y le digo, no se puede. Como diciendo, antes de que mi mamá tuviera que decir o mi papá tuviera que decir, no hay plata para un helado, que fue la realidad de nuestra familia. En fin, así que ahí está contada esa historia también. Sobre la marcha del 24 de marzo, la vio con mucha emoción y yo creo que va a ser gigante, porque además lo que estoy viendo es que hay mucha repercusión internacional de lo que va a ser esta marcha. Claramente tiene que ver con el contexto político. Y yo os escuchaba más temprano, cuando hicieron la vuelta entre ustedes, qué les pasaba con la marcha, y yo creo que eso es lo que va a pasar. Es decir, mucha transmisión generacional de la importancia del 24 de marzo, mucha transmisión de que este 24 de marzo están en juego muchas más cosas que en los últimos años, y que efectivamente memoria, verdad, justicia y nunca más son construcciones y patrimonio de esta sociedad, y que no va a haber gobierno ni fuerza de extrema derecha que se pueda llevar eso puesto, ¿no? Me parece que ahí hay una apuesta social, algo que hemos construido, y más allá de las fuerzas políticas que lo hayan piloteado en uno u otro momento, que hay algo que se construyó socialmente en este país y que es patrimonio de este país, y es eso creo que lo que va a estar hoy a la vista en la plaza, y con todos los más jóvenes que vayan por primera vez, ¿no? Eso me pareció emocionante. Es Marina Franco, quienes escucharon, autora de La Última Dictadura, con ilustraciones de Pablo Lobato, de Pequeño Editor, de la firma Pequeño Editor, que siempre está cerca nuestro, para chicos desde los 10 años, dice. Así que gracias por haber venido, Marina. Gracias a ustedes. Mónica, entonces me decías que lo del amante no. ¿Querés decir algo para cerrar? Gracias por haber venido. Su último libro es Avisale a mi mamá, que también es una frase que genera preguntas desde el pibe cuando lo tiene en las manos. En las manos, sí. El título no es mío, yo quería otro título. A ver, ¿cuál es? Me había encariñado mucho con las interferencias, pero no, este es mucho mejor. Sí, es mejor este. Y era muy difuso. Sí. Y no, si querés decir algo más, además de agradecerte que hayas venido, pueden leer o pueden leer su anterior libro, Una familia bajo la nieve. Claro, y sobre todo reescríbanlo, tachen todo lo que quieran, intervénganlo y hagamos otro libro, hagamos más libros todavía con ese tema. Che, gracias Mónica Zweig por haber venido, gracias Marina Franco. La verdad que estoy muy contento con estas 2 horas que pasamos en un programa especial. ¿Querés que cerremos? Sí, cerremos con Canticuénticos, un especial, sí. Pero vamos a agradecer a Hernán Abella en los controles, Maga de Castro y Mela Mato, que se elaboraron todo con las notas que ustedes fueron escuchando a lo largo del día, todo el programa con piel de gallina. Gracias a Agus Castro ahí, que se dio el lugar también para que entremos en el departamentito cómodos, y nada, eso siempre también es como para reconocer. Gracias Nacho Segovia, en nuestro CM, gracias a Fede Bucharelli, gracias a la gente de LED, de Orsay, y a toda la cadena china, porque hoy cuando escuchaba, por ejemplo, a
la sobrina de las mellizas desaparecidas, que hablaba de Villa General Belgrano, de Calamuchita. Estaba diciendo, es toda nuestra red de repetidoras que también nos está permitiendo crecer y acompañarlos con este especial. Está en las redes el micro de Santi Kalinowski para que lo compartan sobre la palabra memoria y la palabra recordar, que nos puso la piel de gallina. Y para cerrar con la piel de gallina, ya que hablamos de chicos, de transmisión, de mensajes, Yami, hoy cerramos con otro tema más allá de los que siempre ponemos. Otro tema que tiene que ver con las infancias, en este caso la banda santafesina Canticuénticos, que en mi casa se escucha mucho y seguramente en muchas de las casas donde hay niños y niñas, con una canción que fue lanzada en el 2020 y que habla justamente de, cuenta la historia de una abuela que le confía su pañuelo a su nieto para que lo cuide, simbolizando el traspaso de la responsabilidad de mantener viva la memoria de las nuevas generaciones, y creo que este es el legado que tenemos que cuidar, que homenajear, y de esta forma decimos nunca más. Se llama Pañuelito Blanco, Canticuénticos. Pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos. Mientras caminamos. Pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito